10:45 de la mañana, estamos aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Tiene la deferencia de atendernos del otro lado para ayudarnos a entender un poco más de lo que está sucediendo en la Argentina, de lo que sucedió anoche, de lo que se viene en los próximos días, semanas y meses. No es otro que Carlos Fara, expresidente de ASACOP Argentina y ALACOP en LATAM, autor de Cómo ser un consultor político, más de 190 campañas electorales en todo el continente, analista político él. Está Carlos Fara del otro lado. Carlos, ¿cómo estás? Garrateo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Carlos, por atendernos. Publicabas ya en Perfil Revolución. ¿Es una revolución lo que pasó anoche? Sí, porque, digamos, cambia absolutamente mucho de los parámetros con los cuales de alguna manera uno prevía que podía comportarse el electorado, independientemente, digamos, de los porcentajes. Creo que fue no solamente un mensaje, digamos, de fastidio con la situación económica y obviamente con la falta de futuro, sino también con efectivamente el statu quo de la política. Juntos por el Cambio no solamente fue cuestionado el gobierno, también fue cuestionado Juntos por el Cambio. Pierden 3 provincias que forman parte de ese centro productivo: Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Varias situaciones en donde había como cierta dinastía política se cayó, ¿no? Como el caso de San Isidro. Impresionante eso. Claro, como el caso del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. Entonces, digo, hubo una cantidad de indicadores fuertes que de alguna manera lo que transmiten es que no solamente, insisto, la gente estaba fastidiada con el balance negativo del gobierno de Alberto, sino que también no había olvidado el balance negativo que había hecho del gobierno de Macri, ¿no? Y en esta situación efectivamente está. Juntos por el Cambio era el que se suponía que tenía que ganar la elección de ayer, e hizo una elección muy pálida, con solamente un punto más que el gobierno, teniendo en cuenta toda la situación negativa que el gobierno está teniendo. Carlos, te lo preguntabas en este artículo, nos lo preguntamos todos desde que empezamos a ver los números, ¿de dónde salen los votos de Milei? Porque yo veía ahora los mapas, ¿no? En las comunas de Cava gana o Patricia Bullrich, o en el sur que se lo queda Milei, un Milei que ha sorprendido en un montón de jurisdicciones. ¿Quiénes son los? ¿Hay un prototipo, hay un arquetipo de votante de Milei o es tan variado que es imposible describirlo? No, hay algunas pautas, digamos, muy importantes, ¿no? Obviamente la primera es el votante de menos de 30 años, ¿no? Es decir, un votante fastidiado, ¿no? Un votante que, digamos, que la pasó muy mal con la pandemia y la crisis económica, el segmento más perjudicado por la desocupación, que no ve que tenga futuro, que muchos están pensando en si se van de la Argentina, etcétera. Luego un Milei que hace una mejor elección en sectores de medio bajos y bajos. Ayer en muchos barrios populares le compitió mano a mano al peronismo y en muchos lugares le ganó, lo cual, digamos, es inédito en la historia, ¿no? Porque sí, tenía que el peronismo tenía de alguna manera como cierto monopolio sobre el votante popular. Eso es claramente sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene estructura territorial, no tenía aparato, no tenía dádiva, no tenía clientelismo, no tenía nada, digamos, y prácticamente en muchos lados ni siquiera tenía fiscales. Y te diría, en ese punto de un votante de clase media baja y clase baja, un votante que psicológicamente no quiere caerse del sistema, ¿sí? Es decir, por eso se le llama el voto rapi, ¿no? Digamos, alguien que está yugando para ver si puede quedarse dentro del sistema. No quiere aspiracionalmente depender ni del plan, ni del clientelismo, ni de un empleo público. Aspiracionalmente quiere un horizonte de progreso. Ninguna de las dos coaliciones se lo dio hasta acá, ¿no? Milei gana en 16 de las 24 distritos. Esto significa tremendo. A despecho de muchas estructuras clientelares provinciales, ¿no? Naturalmente.
Y luego, te diría, yo lo pongo, digamos, un poco en comparación más con el voto de Trump, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? El voto del que quiere, digamos, tener trabajo en Argentina, que quiere obviamente tener un horizonte de progreso, como en Estados Unidos llaman, es el cinturón oxidado de los lugares donde se quedaron sin industrias, ¿no? Entonces, sí, en Detroit, en Michigan, en todos esos lados. Exactamente tal cual, con un cierto componente nacionalista, ¿no? Un voto más trumpista, vamos a decir así, no ideológico, no politizado. Por lo tanto, digamos, todas esas características, era el tema de si efectivamente la gente esa se iba a animar a dar este mensaje o iba a actuar de manera más conservadora, con la cautela de que, bueno, como Milei no tiene mucha estructura, entonces por ahí no es un voto tan útil. Me parece muy interesante eso que decís, Carlos, porque por un lado volvemos a ver a las encuestas que no nos describen la realidad. Digo, no es un tema de la Argentina, es un tema del mundo ese, pero ahora vimos también que el aparato y el dinero no parecen alcanzar por sí mismos, ¿no? Para imponerse. Absolutamente, ¿no? Digamos, aparato, Estado, más dinero, mejores spots, más presencia en redes, es relativo si se produce... Más community managers. Totalmente, eso es, cuando aparece una ola de opinión pública, dicho vulgarmente, te lleva puesto, ¿no? Obviamente son fenómenos que se dan una vez cada tanto, desde ya. Pero, digamos, está claro que la sociedad quiso no estar condicionada, ¿no? Por la política. Me parece que el gran mensaje es que le sacó el banquito a la política tradicional y ahora anda al ring a pelear con Milei, si tenés buenos argumentos, si tenés buenos músculos, con un Milei que además en muchos aspectos rompe todo tipo de reglas, ¿no? Es políticamente incorrecto, digamos, demente, dice, cada tanto dice malas palabras, se supone que no está guionado, digamos, es muy espontáneo. No, para nada. En fin, él mismo es un vehículo de comunicación muy atractivo para un público desahuciado. Carlos, ahora te llevo de nuevo a Nación, pero te quiero mantener un segundo en un bastión importantísimo que a mí me genera mucha inquietud con tan pocas horas de transitado todavía, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Con un esquema en el que un gran porcentaje, un 60% estoy redondeando, no parece querer más kirchnerismo ni Kicillof, pero que por el sistema de votación en Buenos Aires, que un voto te llevas todo, no hay ningún rematch, ninguna segunda vuelta, hay grandes chances de que el kirchnerismo lo mantenga, ¿no? Si no se ponen de acuerdo de alguna manera o si no se decantan los votantes para un lado. Sí, acá, digamos, el punto es la cantidad de gente que no fue a votar y que puede ser que parte de esa gente efectivamente vaya en la general, como pasó en 2015, 2017, 2019, en donde te cambia un poco el panorama, ¿no? Digo, en 2015, en las PASO, la gobernación la mantenía el peronismo y en la general se la llevó Juntos por el Cambio, ¿no? En el 2017, Cristina ganó en la primaria a Esteban Bullrich y después se dio vuelta y ganó a Esteban Bullrich, ¿no? Y en el 2019 la diferencia de 16 puntos en la primaria se redujo a 8 en la general. Con lo cual todavía es un escenario abierto, ¿no? Digamos, nada de lo que pasó. Nada cerrado. Hay que darlo por cerrado, no, absolutamente. Así como también, así como te digo esto, también tener en cuenta que en todas esas situaciones que yo te cuento, Milei no existía. Ahora sí Milei existe. No solamente existe, sino que encima salió primero. Con lo cual esto es, habrá votantes que se quedaron en la casa que viendo que hay una ola, Milei se entusiasman y dicen, uy, yo no fui porque pensé que no tenía posibilidad, pero ahora lo voy a votar. Interrogante, pero hay que considerarlo. Carlos, obviamente que Milei fue el gran ganador. ¿Te parece que Macri fue un gran ganador anoche también? No, me parece que Macri, digamos, se le abre una posibilidad de estrategia política más que un ganador, porque, digamos, ganó Patricia Bullrich, pero una Patricia Bullrich, digamos, que quedó deslucida, porque la noticia de ayer fue la noticia de Milei, ¿no? En definitiva, Sí, obvio.
que Patricia Bullrich iba a ganar esa primaria, era más probable que la ganara Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, desde ese lado, me parece que, para mí, signo de interrogación, porque por otro lado, Juntos por el Cambio, en Córdoba, perdió la gobernación, perdió la intendencia y ahora salió tercero en esta elección de primaria. Entonces digo, me parece que hay varias situaciones de Macri que me parece que son para mirarlas con un poco de detenimiento. Massa le toca seguir jugando el partido de ser ministro, de ser candidato. Abrieron los mercados, Banco Central, de evaluación del 20%. Carlos, ¿cómo te imaginás los próximos días? Ya ni te pido las próximas semanas o meses, te digo los próximos días por lo menos. Sí, no, primero creo que va a ser de muchísima turbulencia, porque hasta que el mercado procesa qué diablos pasó y empieza a digerir qué es lo que puede pasar, digamos, me parece que vamos a vivir en turbulencia claramente. Yo creo que, además de todos los escenarios posibles, para la lectura de los mercados sucedió el peor, ¿no? Que es el ministro de Economía debilitado y Milei con signo de interrogación. Y Juntos por el Cambio, digamos, no pudiendo garantizarle la previsibilidad necesaria a la Argentina, ¿no? Entonces me parece que va a ser así. Creo que además, esperemos, digamos, yo creo que obviamente esta devaluación tiene que ver con lo que le había pedido el Fondo Monetario. Si vas a perder, por lo menos devaluar, digo, si yo no la plata, si no, no te la voy a dar. De esa manera creo que más rápidamente pavimenta para que el directorio del Fondo Monetario, cuando se junte a fin de mes, tenga argumentos para aprobar el acuerdo técnico y los fondos vengan. Pero también es cierto que seguramente después de este resultado el Fondo Monetario no va a hacer más de lo que ya hizo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, digamos, para lo más probable para un oficialismo que va a perder la elección. Larreta perdió la interna. Larreta, en la política, ¿sigue teniendo su lugar? ¿Cómo lo ves eso? No, sí, va a seguir teniendo su lugar sin duda, porque según, digamos, las informaciones que circularon ayer, es probable que por ahí dentro de un par de días Patricia saque una foto con Larreta y diga que Larreta va a ser su jefe de gabinete, ¿no? Con lo cual sellan unidad. Y efectivamente, Patricia tiene posibilidades de ser la próxima presidenta, con Larreta dentro ya implica, digamos, una cierta digamos, posibilidad, potencialidad, no solamente de mostrar, digamos, una unidad que hasta ahora no tuvieron, sino también, digamos, de que Larreta tiene un incentivo para estar y trabajar bien, porque la película no se terminó ayer, ¿no? Más allá de que haya sido un golpe personal importante. Carlos, te robamos un último minuto y te liberamos en una jornada en la que seguramente tendrás también otras actividades. Muchos años, mucha experiencia como consultor político. No te vamos a pedir que les resuelvas la vida a los tres candidatos principales que quedan, pero si fueran a pedirte y vos les dejaras una palabra o una idea a cada uno de qué hacer ahora, después de los resultados de anoche, ¿qué les dirías? Una palabra por lo menos a cada uno, a Milei, a Bullrich y a Massa. Mira, a Massa me parece que lo único que le queda es apelar al hecho de que Milei más Bullrich se viene a la derecha. O sea, no tiene mucha alternativa, digamos, que jugar al contraataque, porque está claro, digamos, que no dijo que no iba a devaluar y obviamente devalúa con todo lo que eso implica, el impacto en precios automáticamente, ni hablar. No tiene más que eso, ¿no? O sea, tendría que haber una carambola muy rara a partir de ahora, porque en general, yo te diría, no tiene muchos más votos, dónde conseguir muchos más votos. Hay un voto que ya se le quedó en la casa, que no fue en el 21, no va ahora, pero es más difícil de convocar. Bullrich me parece que debería tener la posibilidad de marcar una situación en la cual diga, está todo bien con Milei, tiene lindas ideas, pero no va a tener gobernabilidad. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores, no tiene gobernadores, ¿no? La provincia de Buenos Aires por ahí no la controla,
Entonces, digo, la verdad es que así no tiene, por muy buenas ideas que tenga, así mucho sentido no tiene. Entonces, apelar al tema de, está lindo, pero no va a funcionar, ¿no? No tanto, Realmente sí. la fuerza para gobernar somos nosotros. Y además, si pensaste que te gustó mi ley porque pensaste que iba a hacer cambios duros, bueno, yo también puedo hacer cambios duros, digamos. O sea, me parece que se debería hacer un poco su esquema. Ayer anoche la verdad que se la vio desorientada, ¿no? Digamos, no sabía cómo encontrar el discurso exacto. Y me parece que Milei tiene ahora que no preocuparse por sus propuestas y tiene que aprovechar la ola de entusiasmo para generar un futuro y una expectativa de mucha gente que se quedó en la casa, ¿no? Ayer no solamente, digamos, Milei salió bien, sino que además, digamos, la verdad es que en muchos lugares le robaron boletas, ¿no? Hubo gente que votó en blanco porque no encontró la boleta de Milei. Sí, porque no había. Claro, totalmente. Entonces, ojo, porque por ahí ese 30 es más 31 32, o sea, yo creo que si él le pone racionalidad y trata de generar entusiasmo y sigue haciendo, vamos a decir así, el Milei móvil, besando y abrazando con esa cosa de emotividad, primero creo que tiene posibilidades claramente, digamos, de pasar un balotaje y después, bueno, se verá. Pero creo que va a ser muy difícil que no vayamos a un balotaje porque este es un escenario ya de base muy fragmentado, ¿no? Carlos, siempre un placer conversar contigo. Gracias por prestarnos tu tiempo para analizar la Argentina aquí con la audiencia de otro lado. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Lo teníamos a Carlos Fara, analista político, consultor político, aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. 2 minutos pasados de las 11 de la mañana, vamos a Noticias y Tanda.